Las elecciones generales están a la vuelta de la esquina. El próximo año vamos a elegir a un nuevo presidente. La oposición busca conformar un frente común y esto también en uno de sus principales partidos, el PLRA, que también busca su propio frente contra Efraín. El liberalismo paraguayo, en tanto fuerza política principal, la segunda del país, tendrá nuevamente en sus manos la responsabilidad de unificar a la oposición paraguaya y así tener reales chances de victoria en las próximas elecciones o desperdiciar otra posibilidad que le aleje a la oposición, de la aspiración política de ejercer el poder. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. ¿Qué tal, Richard? ¿Cómo estás? Muy bien, estrenándome este año en Fuego Fresquito, Cruzado. azul, Sí. acorde con el programa. Acorde con el programa. Con el tema de la fecha. Efectivamente. Sí, bastante bien. Repito, un gusto estar de nuevo aquí en Fuego Cruzado, un programa que el año pasado también acompañamos muy de cerca en distintas presentaciones. Cuando ya nos metemos al tema de hoy, lo ponemos en contexto a continuación. Los partidos tradicionales tienen hegemonía en la política paraguaya y dentro de esta hegemonía fue el Partido Colorado el que ha tenido preponderancia en la vida institucional, administrando el país tanto bajo el régimen estronista como en la etapa democrática. Frente a la fortaleza de un partido tan grande en arraigo y organización, el desafío para la oposición paraguaya no es solo diferenciarse de la ANR en planes, sino hallar la vía del consenso para representar una alternativa real. De los nombres surgidos hasta aquí, los partidos opositores han confirmado sus diferencias no solo por ideología, sino también por su práctica a la hora de hacer política. La visión de Patria Querida no es la misma que tiene el Frente Guazú o los liberales con el ala dura del PDP. A diferencia de la oposición de otros países de la región, como en Argentina o en Chile, en Paraguay no existe una vocación y quizás también una disposición para alcanzar alianzas o una concertación. Para que ello ocurra, mucho aún hay que dialogar, consensuar y despojarse de intereses personales. A propósito de ese diálogo que se impone a partir de ahora, Benjamín, tenemos justamente a dos invitados aquí que vamos a hacer ahora la presentación, el perfil de estos invitados. Martín Burr, licenciado en Administración Pública, fue subsecretario de Comercio e intendente municipal de Asunción, actual precandidato a la presidencia de la República por el Partido Liberal Radical Auténtico. Dionisio Amarilla, economista, cuenta con un doctorado en Ciencias de la Educación, es magíster en Planificación Estratégica, fue senador de la Nación, además de tesorero. Bueno, saludamos y le damos la bienvenida al señor Martín Burr y al señor Dionisio Amarilla. Buenas noches, señores. Gracias por estar aquí con nosotros. Feliz de estar acá, encantado. Muchas gracias por la invitación. Dionisio, Nosotros también. gracias. Buenas noches, don Benjamín, don Richard. Contento por compartir con ustedes y con la audiencia. Igualmente. La oposición, decíamos, está, y el PLRA como su actor más fuerte dentro de las filas opositoras, está ante un nuevo desafío político, electoral, en condiciones políticas que podrían considerarse propicias para la oposición por la gestión del gobierno de Mario Abdo, pero tiene sus propios problemas internos. Y tiene la división del PLRA, hay mezquindades políticas. ¿Por qué en esta oportunidad, quisiera arrancar con esta pregunta, o por qué en esta posibilidad aprovecharía oportunidades que en otras ocasiones las desperdició? ¿Cómo se prepara el PLRA o sus distintas corrientes para responder de manera constructiva a este desafío político, Martín? Bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que vos estás diciendo. Yo creo que el Partido Liberal va a estar a la altura de las circunstancias. En la convención del pasado marzo que se dio en Cacupé, fue una convención extraordinaria, popular, poderosa,
Y el partido demostró a propios y extraños lo unido que está con respecto a dos temas muy importantes. El Partido Liberal está muy unido en el tema de la concertación, que recibió el apoyo unánime de todos y cada uno de los convencionales. Y el segundo tema, el tema de la paridad del hombre y la mujer. Así que yo creo que fue una convención muy exitosa y que eso le da seguridad a toda la población paraguaya de que el Partido Liberal está listo para conducir a este pueblo a mejor puerto. Así que yo estoy seguro y mi trabajo dentro de la concertación es unir al Partido Liberal, unir a la oposición y unir a los colorados que quieran hacer el bien al Paraguay. Así que no estoy de acuerdo con esa introducción que hicieron, porque imagínate, ¿vos no te parece que, por supuesto que vos y yo y contigo podemos tener diferencias, pero tenemos muchísimas más coincidencias? O sea, yo soy un optimista. Martín, está bien, pero le quiero preguntar a Dionisio lo mismo, disculpame un Sí, segundito, sí, porque sin problema. una cosa es la aspiración del pueblo liberal, mucho más inteligente que su dirigencia, y que seguramente es lo que expresó la convención, y otra es lo que hace su dirigencia o parte de ella. Días después de eso, vos te sacaron del cargo de tesorero y a la secretaria general también, en una reunión de dudosa legalidad. Entonces, cuando hablamos de la división, no estamos hablando de que todos los liberales estén en bandos, divididos en 2 bandos o en 3 bandos, sino decimos que a nivel de la dirigencia hay un grave problema. ¿Realmente estamos exagerando la nota? Bueno, en realidad se genera un punto de inflexión con la convención desde el momento en que no solamente se aprueba apostar como instrumento y herramienta para llegar al poder a través de la concertación, sino que además de ello se estipula que el cuadro superior liberal está dispuesto a transparentar absolutamente todo. Yo creo que esa es la base. La auditoría, decís, ¿verdad? La auditoría, esa es la base de gestión del futuro gobernante que represente a la concertación en el Paraguay. Aquí hay hechos alevosos de corrupción que se dieron bajo este gobierno que tienen que ser investigados a fondo. El Paraguay tomó un préstamo relevante, significativo, que compromete a varias generaciones. Como nunca hemos llegado al 35% de endeudamiento respecto al Producto Interno Bruto. Estamos hablando de casi 15.000 millones de dólares, que hoy es la deuda pública del Paraguay. Entonces, ante esa circunstancia, ante esa realidad, nosotros los liberales tenemos que tener una línea casi intransigente de conducir la nación bajo la bandera de la transparencia, pero por sobre todas las cosas bajo la bandera del diálogo. Con Efraín, que es el punto urticante hoy dentro de la concertación inclusive, eso no va a ser posible. Aquí los espíritus sectarios tendrán que deponerse, se tendrán que convocar a hombres y mujeres idóneos y capaces para llevar adelante las políticas públicas y de gestión, y gracias a Dios ya lo estamos dando, pero en base al diálogo que hoy están construyendo bases que nos parece va a marcar la diferencia al interior de la concertación que se está dando entre el doctor Hugo Fleitas, nuestro precandidato a presidente de la República, y también el respetable y apreciado Martín Burr, el otro precandidato, ambos disidentes al estilo de gestión, al estilo de liderazgo, al estilo de conducción que nos quiere imponer Efraín Alegre, no solamente al interior del partido, sino que dentro de la concertación. Vimos con muy buenos ojos la reunión que fuera liderada por el doctor Martín Burr el jueves pasado. Vimos también y aplaudimos de pie que de esa reunión surge una nota dirigida a la mesa de la concertación en donde se le plantea, y el doctor me corregirá, a los concertantes de que ese diálogo tiene que ser amplio y por sobre todas las cosas la unidad tiene que sustentarse en un plan de gobierno, en un plan nacional, perdón, más que en un programa de gobierno que tenga puntos en donde la coincidencia de la que hablaba el doctor Martín Burr nos permita ya aclararle al elector cómo vamos a hacer esas reformas que se necesitan en el campo económico. Paraguay no puede seguir creciendo a un promedio de 2.5% anual. Hay que generar un punto de inflexión también en ese punto y saltar a cuanto menos el doble de crecimiento.
Paraguay no puede seguir dependiendo solamente de los royalties y transferencias que realizan las binacionales, si bien son una fuente riquísima e importante, tenemos que tener crecimientos autónomos sustentados en el desembarco de industrias que generen empleo autónomo. El sistema educativo no puede seguir improvisando y servir de plataforma para que de ahí, en un periodo de 11 meses, salga la dupla oficialista. O sea, hay problemas estructurales que yo entiendo que el doctor Burr y nuestro candidato, el doctor Fleitas, anunciarán a corto plazo hacia dónde iremos y, por sobre todas las cosas, cómo definirán entre los dos quién representará a la disidencia del liberalismo muy fortalecido, entiende que se tiene que generar la alternancia y, por sobre todas las cosas, que está dispuesta a cargar con esa responsabilidad de tener un país diferente. Yo creo que se deja muy en claro que evidentemente el camino es el diálogo, el diálogo interno es importante para poder alcanzar un mínimo consenso. Pero llamó la atención, por ejemplo, en la convocatoria que había hecho el doctor Burr el jueves pasado de esta mesa de presidenciables, que no estaba presente, por ejemplo, Efraín. Independientemente de si fue invitado o no, estimo que habrá sido invitado, pero no participa y es un mensaje bastante importante que emite también, digamos, no solamente a la disidencia liberal, sino también al resto de los candidatos dentro de la concertación. ¿Se subsana eso, Martín, Dionisio, de alguna forma con el diálogo? Porque aparentemente ese mensaje, o sea, da cuenta también de que la intención de Efraín no es precisamente el diálogo, ¿verdad? Sí, yo le llamé a Efraín y le invité a la mesa. También le llamé a Euclides, también le llamé a Esperanza, le dejé un mensaje a Payo. Efraín me dijo, porque yo tengo una excelente relación con él, y él me dijo, mira Martín, me estoy yendo de viaje, que ahora resultó que era su Sí, viaje. el avión accidentado. Pucha. Y me dijo, pero él que no estaba de acuerdo. Entonces, perfecto, pero vamos a sentarnos a tomar un café. O sea, no estaba de acuerdo con ese tipo de encuentros, ese No mecanismo. está de acuerdo con la mesa de precandidatos. Yo le dije justamente, mira, Efraín, vos sos candidato y pero estás fungiendo en la mesa de presidentes, donde hay, entonces, vos te vas ahí a título de presidente del partido, a título de precandidato. Mira que se van a tomar decisiones muy delicadas y trascendentales y todos los otros precandidatos tienen que estar de acuerdo, porque los que vamos a permanecer o dar un paso al costado debemos hacerlo con plena conciencia de que es un ganar-ganar para todos. Ya estamos unidos, liberales, Patria Querida, Encuentro Nacional y varios otros partidos, ya estamos unidos. No vamos a tener interna del Partido Liberal, sino interna de la concertación. Pero, ¿están tan seguros? Digo, porque a mí me parece que es el único camino que puede por el que puede transitar la oposición para tener una alternativa real de poder. Eso no tengo ninguna duda. Pero no sé si todas las voluntades apuntan en la misma dirección. Por esto mismo que te manifestaba Efraín. Entonces, ¿qué pasa si entre las distintas fuerzas acuerdan o concretan esta aspiración concertacionista, pero te sale otro y te dice que no? Entonces, ¿cuál va a ser el método para subsanar este tipo de discordia? Y justamente uno de los elementos que tenemos que analizar como gente madura y seria es un procedimiento para dirimir diferencias. Vamos a tener que encontrar coincidencias y ver cómo vamos adelante. Yo le llamé al doctor Guillermo Ferreiro también, le expliqué, me contestó que eso se va a la nota que le presentamos ya se mandó a los otros presidentes. Yo creo que va a primar la razón por aquello de que todos tenemos que estar en la misma página, ¿verdad? Entonces, por supuesto que uno tiene sus preferencias, pero a la larga tenemos que coincidir. Ahora, es una experiencia nueva en el Paraguay, porque lo que está pasando en el partido es importante para Paraguay. Esta concertación es muy importante. Entonces hay que tomarlo con tranquilidad, con optimismo, pero también con mucha seriedad. Sí. Es delicado este tema. Sí, delicado. Y ya están teniendo miedo
El Partido Colorado. ¿No escuchaste? Bueno, Después No. vamos a entrar en la situación del Partido Colorado. pero a Dionisio Sin le problema. quiero preguntar a propósito que evidentemente son situaciones o procesos delicados que incluso aún se van profundizando dentro de la interna del PLRA con medidas que toma el propio directorio del PLRA o el presidente del directorio. Por ejemplo, en tu caso que te excluye, digamos, la tesorería del directorio y a Basilisa Vázquez de la Secretaría General. Justamente en estos días, el precandidato de tu movimiento, Dionisio, el gobernador de Cordillera, Hugo Fleitas, decía, nosotros no nos sentimos representados por Efraín, y como diciendo, Efraín maneja al PLRA a su capricho y no acepta luego la disidencia, a pesar de lo que diga el doctor Burr, que tiene una excelente relación con él. O sea, por otro lado, muestra otra cosa, un cariz, hasta si se quiere, dictatorial. Sí. Pero no es un dato menor lo decidido por la convención. Yo creo que la convención, y por sobre todas las cosas los cuadros liberales, entienden de que la razón debe primar si queremos llegar a buen puerto. Lo de Efraín es harto conocido. O sea, probablemente él finge en dándole un buen trato al precandidato Martín Burr, pero nosotros ya lo conocemos bien a Efraín. Nosotros, es más, hemos acompañado la candidatura de Efraín Alegre en el 2016 para que sea el presidente del directorio partidario, y después nos encontramos con la sorpresa de que su entorno es un entorno que no mira al bosque, sino que solamente mira al árbol. Eso se ha dado y se ha confirmado en estos días con el campañón de vuelta que se hizo desde el partido en contra de uno de los afiliados que pugnaba para llegar al Tribunal Superior de Justicia Electoral, el doctor Ancho Ramírez, ex senador de la República. Entonces, la película para nosotros es clara. Tenemos un candidato a presidente de la República a quien le hemos dicho, reúnase con el otro precandidato de la disidencia dentro del Partido Liberal Radical Auténtico. Y tuvimos la dicha de conversar también de cara, frente a frente, de manera amistosa con el doctor Martín Burr. Y le explicamos cuál es nuestro propósito. Si tienen coincidencias en cuanto menos 5 o 6 puntos de cómo hay que gestionar la República, entonces eso tiene que ser anunciado. Si ambos están dispuestos a respetar lo que encuestas mediante, o tal vez otro mecanismo que ellos encuentren, se manifieste de adhesión hacia los candidatos, y el que resulte no beneficiado con esa medición, para no decir perdedor, ¿verdad?, está dispuesto a acompañar la gestión del otro candidato, porque si hay coincidencia en un eje programático o en varios ejes programáticos, se supone que el que nos resulte beneficiado de esas mediciones tendría que acompañar al candidato que va a representar a ambos sectores. Entonces, ¿de qué más podemos hablar y por qué tendríamos que postergar la unión entre los disidentes? Tanto el doctor Burr como el doctor Fleitas tienen testimonio de liberalismo suficiente para generar de una vez por todas también la alternancia dentro del Partido Liberal Radical Auténtico. ¿Es una tarea fácil? Definitivamente no. ¿Se requiere de cierta prisa? Sí, señores. Ese plazo no puede prorrogarse más del Día del Padre, tal vez, una fecha simbólica en el Paraguay, porque ya tienen agenda muy llena para el mes de mayo, pero de que se va a dar esa unión entre la candidatura del doctor Fleitas y el doctor Burr, yo creo que es la aspiración que hoy se siente en todo el territorio patrio. Nosotros reconocemos con el doctor Blas Llano, con quien trabajamos intensamente para generar la mayoría al interior de la convención, que si Martín no nos hubiese dado la mano, no hubiésemos tenido esa mayoría. Y el doctor Martín Burr también reconoce que en materia de estructura, ergo, diputados, senadores, intendentes, hoy el doctor Fleitas ha generado una estructura orgánica, militante, muy superior a lo mejor a la adhesión que él tiene. Ambos están creciendo, por suerte y gracias a Dios. Efraín está siendo todos los días debilitado porque no como él se acerca, nosotros nos acercamos a repartir odio, a repartir por sobre todas las cosas epítetos, descalificaciones y muletillas de que estamos ayornados a cierto sector del Partido Colorado. Y para su desgracia, es él quien en los últimos tiempos
ha demostrado incoherencia, criticando de mañana al partido de gobierno y quien lo gobierna en representación de ese partido a la República, y de noche haciendo sus acuerdos que derivó en la llegada del consejero a la DIDEM, de la entrega de la gobernación del Departamento Central, y vaya a saber que otros acuerdos más nos enteraremos con el correr de los días. Entonces, nosotros sabemos de que esto significará transpiración, mucho diálogo, muchas horas de sueños hipotecadas, pero creo que a finales de junio, doctor Burr, estaremos llegando a buen puerto, y en diciembre ni qué decir. El tema es que finales de junio, como dicen, es la fecha top. Faltan menos de 2 meses para que tengan que cumplir con el plazo legal para inscribir la concertación o alianza o lo que fuera. Sí. Hay que inscribir a final, 27 de junio creo que es la fecha tope. Y hay un problema que yo veo reivindicando la necesidad de que la oposición transite por ese camino que ustedes están mencionando, que me parece que es el más razonable, pero no todos piensan así. Y la representación del PLRA la ejerce raramente el presidente, que también es candidato ante la mesa de partidos. Y que tuvo minoría en las últimas internas. Tuvo minoría en las últimas internas, pero ejerce la representación. Entonces, ¿cuál es la duda que yo quiero plantearles? A ver qué dicen ustedes. A Efraín, la verdad, es al que menos le conviene la concertación. Al que menos le conviene una pugna electoral interna en donde se presente él también, todos los que quieran presentarse y sean los concertacionistas, los miembros de la concertación, los que designen al candidato. Por eso él insiste tanto en la partidocracia y la representación partidista, porque quiere hacer valer el peso del partido para decir, vamos a una alianza, no hay más tiempo para la concertación, y lógicamente en el marco de una alianza el PLRA tiene que ser. ¿Y quién es el PLRA? Soy yo. Entonces, ahí es donde se mezcla la política con los problemas, las cuestiones, las mezquindades personales. ¿Cómo subsanar esto si ustedes, siendo mayoría del directorio, ni siquiera dijeron la representación del PLRA va a ser este grupo ante la mesa de partidos? Cosas tan básicas que no resuelve. O sea, el PLRA, por eso retomo y redondeo rapidito, es el que tiene el mayor compromiso debe ser el mayor artífice de la unidad, y al mismo tiempo puede ser el principal obstáculo para la unidad. Haciendo este tipo de ejercicios. El ejercicio que están haciendo hoy los sectores disidentes del oficialismo liberal, y a la par transitando también por la vía de la concertación. Nosotros tenemos claro el calendario. Si bien el 27 de junio es la fecha tope para escribir la concertación, que tiene aprobación partidaria, nada menos que la máxima autoridad así lo ha dispuesto, no menos cierto es que las candidaturas se inscriben a finales de agosto. Entonces, hay un plazo razonable que tenemos quienes creemos que podemos llegar al poder nacional, por supuesto que ganándole de manera democrática a Efraín Alegre, y en ese plazo queremos optimizar los resultados. Muy bien le hizo y le seguirá haciendo, no solamente al Partido Liberal Radical Auténtico, sino a la política paraguaya, que intelectuales de la talla del doctor Martín Burr y exitosos políticos de la talla del doctor Hugo Freitas decidan dar el paso de postular nada menos que al cargo más importante en materia política para la República del Paraguay. Pretenden conducir nada menos que la nación. Y en la conversación muy franca, muy sincera que hemos tenido, acompañado de él por gente de su sector, y nosotros también con gente de nuestro sector, nos planteamos del por qué no aprovechar para democratizar el Partido Liberal Radical Auténtico. Un partido de 1.500.000 afiliados que tiene que ya transitar por esa nueva senda, por la senda de la apertura, por la senda en donde las resoluciones que se toman en el TEI, en el directorio, en el Tribunal de Conducta, inclusive pueden terminar siendo interpeladas, que no se canjonean para que se cumplan los plazos y después estas no puedan ser apeladas. ¿Es así, doctor Burr? Sí, yo creo que nosotros vamos a ganar las elecciones porque mi punto de vista que la concertación no es luego entre políticos. La concertación es con la población de Paraguay. Si la población de Paraguay no confía, se pueden arreglar lo político entre ellos y no va a funcionar.
O sea, no es automático el hecho de que se unan todos los partidos que no son del Partido Colorado y no, nada que ver. Pero es un prerequisito. claro, pero no es tampoco, si bien no es automático, tampoco es mágico esa suerte de hechizo que hay con el electorado, con la ciudadanía propiamente que recién estabas mencionando, Martín. Y digo esto porque dentro de la oposición o dentro de lo que se pretende con la concertación, que son, digamos, partidos de distintas extracciones y de sesgos políticos, evidentemente eso que dijiste hace rato va a ser clave. Limar las diferencias y concentrarse en las coincidencias. Pero existe, por ejemplo, y en la presentación leíamos o escuchábamos hace rato que decía, bueno, es tan difícil consensuar con, por ejemplo, Patria Querida, con la visión política que tiene Patria Querida, con, por ejemplo, el Frente Guazú, que son son antípodas ideológicamente. Por eso decía, tiene que haber también esa suerte, y coincido contigo, de que hay que seducir al electorado con una concertación que es para la gente, pero la gente también necesita de liderazgos, claro. Claro, y por ejemplo, no conozco una sola persona dentro de Patria Querida que no esté a favor de la iniciativa de Esperanza Martínez de impulsar las unidades de salud familiar. No conozco una sola persona de Frente Guazú que no esté de acuerdo con mejorar un poco los tribunales. Entonces, a ver, ¿quién puede estar a favor de este desastre de la educación en el Paraguay? Entonces, tenemos muchas coincidencias, que algunos usen palabras diferentes. Eso, miran, yo soy un optimista y personas inteligentes nos podemos reunir. Yo no es que digo que soy inteligente, ¿verdad? Claro. Pero nos tenemos que reunir, pero hablar con la gente. La gente no le interesa la política. A la gente lo que le interesa es trabajo para su hija para que pueda ir a la facultad. La gente quiere que la Policía Nacional le escolte a los estudiantes en Mariano Roque Alonso cuando vienen de la facultad, cuando van a su casa de noche. No que la policía le escolte a los contrabandistas. Entonces, la gente está en otra cosa. Entonces, yo creo que hablándole a la gente, pidiéndole sus ideas, nosotros vamos a poder tener una concertación de fondo y no solamente de forma, porque se pueden reunir los presidentes de partidos políticos las veces que quieran, pero si no están en sintonía con la gente no va a funcionar. Y lo digo muy en serio, no tiene que ser visto por la población como un arreglo entre políticos para repartir de cargos, porque la gente rechaza eso. En serio les digo. Y yo creo que tenemos que mandar un mensaje de conciliador, un mensaje de unión. Las cosas que valen la pena en la vida generalmente no lo puede lograr una persona sola. Necesitamos trabajar entre todos. Y por supuesto, como hay algunas diferencias, pero quiero creer de que hay 80 coincidencias contra 20 diferencias. Digo yo. Vamos a volver al campo opositor, pero para mí el principal problema, o el problema previo, al menos a resolver, es el que tiene el PLRA. Disculpen la insistencia, pero Efraín pues tiene la teoría de que después de él la nada. Le vamos a ganar. No, le podés ganar si van a una interna. Si van a una interna, claro que le pueden ganar ustedes o a lo mejor otro actor, eso puede ocurrir. El tema es que haya concertación y que desde la presidencia y el sector que lidera Efraín no boicoteen la concertación. Entonces, ¿cómo convencerle ustedes, cómo le convencen a ese señor de que efectivamente acate la disposición de la convención, que no le ponga palos a la rueda de la carreta y que el 27 se inscriba a la concertación? Porque si después van por otra vía de que no, que el candidato que va a renunciar fulano, apoyo crítico a Mengano, Aprendimos de nuestros errores. Aprendimos de nuestros errores. En el 2021 tuvimos la magnífica oportunidad de desplazarlo a Efraín Alegre de la conducción partidaria. Y bueno, las excusas hoy ya no importan. Efraín es el presidente del partido. Entonces, sobre esa lección aprendida y por sobre todas las cosas,
sobre el rezago que tenemos, porque hay un rezago importante. No de la noche a la mañana todo el país se enterará del programa de gobierno del candidato concertacionista. Entonces, sobre esa lección aprendida es que estamos hoy cabalgando para corregirlas con el menor de los tiempos posible y por sobre todas las cosas para que se note que esta concertación que la estamos trabajando es sólida. Claro que no es un dato menor que tendremos que deponer actitudes y probablemente posturas desde el momento en que somos 10 o más partidos que estamos apostando por este instrumento llamado concertación. Claro que sabemos que en algún momento habrá tensión, no solamente en la concertación, sino que en función de gobierno. Claro que sabemos que esas tensiones tendrán que ser administradas con inteligencia, pero lo que no podemos hacer es renunciar a esa aspiración social mayoritaria que hoy se siente en toda la República, que nos dice: ustedes son los responsables de que se concrete la concertación. Ustedes son los responsables de generar la alternancia. Si ustedes no entienden el mensaje que les estamos enviando, pues entonces no se dediquen a hacer política, porque estamos hartos de que llegado fin de mes nos sigan llegando facturas sobrecargadas por la prestación de servicios que se presta desde un Estado ineficiente. Estamos hartos de ir a formar colas de 10 horas para obtener una cédula de identidad que tendría que administrarse ya de manera digital. No puede seguir siendo el Poder Judicial un espacio para que con ponendas y arreglos mediantes se postergue un anhelo colectivo casi vergonzoso que es administrar justicia. O sea, hay problemas estructurales que se tienen que subsanar, que se tienen que solucionar y que requerirán de mucha madurez en función de gobierno, y el ejercicio lo estamos haciendo ahora. El ejercicio va a producir la musculatura necesaria para que la concertación llegue sólida el 21 de abril del año 2023. Angaite, ahora mismo ya no más, porque tenemos, mira, a mí lo que más me duele es que se robó en pandemia. No sé por qué de todas las cosas, ¿verdad? De otras cosas, de otras calamidades, ¿verdad? Ay, pero bueno, imagínate un poco si ellos van a administrar ahora cuando baje la tarifa de Itaipú. No, ¿verdad? Tienen que pasar a retiro mucha gente que está gobernando el Paraguay y tiene que entrar gente nueva con una nueva visión, ¿verdad? Esa visión donde se ponga Paraguay primero, ¿verdad? Y no los intereses primero. Vos sabés que lo que sucede en el Paraguay es tan cruel contra la gente. Y esta pandemia le va a cobrar ahora al gobierno. Le va a pasar la factura porque se pasaron de malos, crueles, realmente indolentes. Pero bueno, nosotros somos los responsables, ¿verdad?, de taponar el agujero en el barco. Taponar el agujero en el barco y llegar hasta la costa, ¿verdad? Hoy en día nuestro pobre país pasó mal, pero mira, si nosotros nos concentramos en lo que le importa a las familias paraguayas, que es el trabajo, podemos realmente ponernos todos mano a obra. Por ejemplo, lo que la familia Zapag exitosamente está impulsando en Concepción, ¿verdad? La industria privada, la inversión privada más grande de la historia de Paraguay. Vamos a llenar de bosques Paraguay. Va a haber cualquier cantidad de trabajo, siempre y cuando le capacitemos a las chicas y a los muchachos para trabajar en la reforestación. Porque si los jóvenes no saben subirse en el tractor, si los jóvenes no saben hacer mantenimiento de motosierra, van a venir gente de otros países a trabajar en nuestro país. ¿Qué mensaje le dan a los liderazgos en general? O sea, punto de partida previo. Si algún actor importante de la oposición se lanza por cuerda separada, las chances de la oposición disminuyen. Ostensiblemente. Seriamente. Sí. Por no decir casi se pierde la batalla antes de librarla. ¿Qué mensaje le dan a los liderazgos a estos liderazgos importantes que no son muchos tampoco, pero son varios, y en particular
de vuestro partido, del partido de ustedes, a Efraín Alegre. ¿Cómo los convencen de que tienen que actuar de una manera más seria y responsable, democrática y someterse a lo que designe o lo que decida la gente en internas libres? Sí. Pero, ¿con qué mensaje? Bueno, tiene que ser un mensaje de paz y amor, porque tienen que venir toda la gente que está trabajando con Efraín a trabajar a nuestro proyecto. Motivo por el cual hay que tratarle con todo respeto a esos correligionarios liberales. Número 1. Número 2, nosotros recorremos el país y todo el mundo sabe que con Efraín no se llega. Está instalado eso, no lo instalé yo. Y la experiencia No, lo dice. no lo instalé yo, ¿verdad? La realidad es la realidad. Con Efraín no se llega, es lo que piensa la gente. Entonces, tenemos que tener la capacidad de encontrar un liderazgo que en vez de ser divisorio, sea unitario, en vez de que sea soquí y moquete todo el día, que sea, che, vamos a sentarnos a tomar cafecito. Pero yo no estoy de acuerdo contigo. Igual vamos a tomar cafecito. Sí, no, pero vamos a tomar un tereré juntos. Sí, pero yo no. Vamos a unirnos. Pero yo soy de Frente Guazú y vos. Vamos a trabajar. A ver si es posible. ¿Entendés? Entonces, esa es mi actitud. Yo sé que vamos a llegar a buen puerto en abril del 2023. Yo sé que vamos a ganar en la elección interna que va a haber en diciembre. Yo sé que el empresariado, los grupos campesinos, los docentes, los jóvenes, todos van a acompañar porque todos aspiramos a la misma cosa. La mesa de presidentes, por último, de precandidatos a la presidencia. Porque la mesa de presidentes se puede encargar de cuestiones formales, legales, acuerdos que tienen que ver con cómo inscribir la concertación, todos los requisitos, pero la parte política se va a definir entre los candidatos. Este es el camino al que ustedes van a apostar en las próximas semanas para cerrar el acuerdo. Mismo, y justamente le llamé a Guillermo Ferreiro, que es el que está coordinando ahí, excelente persona, también le llamé, Guillermo, con todo respeto. Hemos elaborado una nota que te la estamos presentando, donde nos hemos instalado nosotros. Claro. Nosotros estamos autoconvocados, ¿verdad? Entonces, sugiero no hacer ninguna decisión con respecto al Tribunal Electoral Independiente, con respecto al padrón, qué padrón se va a usar. No vayan a hacer nada sin consultar a este tema, porque no va a servir de nada, ¿verdad? Entonces, y lo digo con todo cariño y con todo respeto, tenemos que también, y yo creo que eso es importante. Yo creo que es prácticamente imposible que los presidentes de partido ignoren a los candidatos, ¿verdad? Y segundo, es muy importante que nos pongamos de acuerdo en este tema. Por ejemplo, oye, la conversación, por ejemplo, del Tribunal Electoral Independiente, ¿verdad? Que no se haga nada, ¿verdad? Hay cosas interesantísimas. Por ejemplo, ¿qué padrón se va a utilizar? Eso es clave. Eso es clave. Y sobre todo para no poner palos a la rueda de la carreta, pues basta que digas que tiene que ser todo el padrón, incluyendo los colorados, ahí se pudrió todo. Ya se abre complementando, porque creo que es elemental y sustancial, ¿verdad? Que la gente entienda que los actores han dado el paso que requeríamos de ellos hace rato. Ser proactivos, involucrarse en el problema, porque la indiferencia, que tal vez fue un poco también un arma estratégica de carácter diplomático, no fue comprendida por la contraparte. O sea, cuando la gente dice Efraín no va a ganar, es porque no hace el esfuerzo por sumar a los que disienten con él en la manera de gestionar la concertación. Entonces, desde que estuvimos en contacto con el doctor Gur, y él también estuvo en contacto con nosotros, creo que no solamente el Partido Liberal Radical Auténtico, cierto, el partido que tiene la responsabilidad de plantear una concertación exitosa, ha ganado de manera radical. Ya la gente entiende que eso que quedó como rezago y tarea inconclusa de este gobierno no puede dejar de considerarse en la agenda. Por ejemplo,
Se implementó la reforma tributaria, ok, magnífico, con sus luces y sombras. Pero ¿qué pasó de la reforma administrativa del Estado? Sí, Si era tan fácil de implementar como decían desde ambas cámaras, ¿por qué no lo hicieron? ¿Dónde estuvieron los responsables directos de llevar adelante esa segunda parte de la reforma? ¿Qué pasó de aquel equipo de trabajo que yo recuerdo participé intensamente para reformar la calidad del gasto público? Se hablaba mucho, incluso en el inicio de la pandemia de la reforma del Estado. Lamentablemente tenemos que cerrar El acá tiempo en televisión es cruel, esta así charla, que- pero van a ver Otras más. ¿Ya se acaba el programa? Se acaba. No, si yo tengo muchas cosas que No, quiero pero compartir con la gente. Vamos a continuar, Martín. No. Les agradecemos mucho Muchas presencia. gracias a todos. Realmente, ojalá que prime la tranquilidad espiritual de la gente y que podamos en el directorio del Partido Liberal lograr esta reunión demasiado importante. Así que muchas gracias por toda la invitación y bueno, seguimos adelante. Gracias. Gracias. Estamos seguros que ya el doctor Martín Burr, de manera activa, se incorporará a trabajar con nosotros en el directorio, porque ¿Sí? cuando el Ese es el directorio... anuncio. Ese es el anuncio, porque cuando el directorio se reúne, la República tiene que estar atenta de las decisiones que en ese seno se toman. Tiene que dejarse de lado esas descalificaciones y por sobre todas las cosas, esa desconfianza. Ya otra vez se reúnen para pelearse. Ya se van a encontrar en el directorio entonces. Gracias, señores, por estar. Muy amable. Nosotros tenemos que ir Hacemos al una siguiente breve, bloque. una breve ¿verdad? pausa y ya volvemos. Ya venimos. En realidad las reuniones son virtuales. Segundo bloque, Fuego Cruzado, un tema de mucho interés ciudadano. Efectivamente, esta semana tuvimos algunos inconvenientes en materia de salud pública que ya lo vamos a presentar y para poner en contexto a la audiencia y la teleaudiencia, por sobre todo de nuestro canal, este es el informe que elaboramos a propósito de estos temas. En una semana negra para los sistemas sanitarios de nuestro país, una enfermera murió por la explosión de un autoclave en el hospital de Roque Alonso y una joven recibió una sobredosis de quimioterapia en el INCAN, que le ha llevado a padecer en los últimos días en la delgada línea entre la vida y la muerte. Dos hechos tan lamentables como inauditos ocurrieron en un lapso de pocos días y que muestran cómo la salud pública sigue padeciendo en el Paraguay pese al discurso insistente de mejoría de parte de las autoridades sanitarias. Estos casos no son un accidente, ni mucho menos hechos aislados, son la reiterada muestra que una y otra vez el Estado paraguayo es coautor de estas muertes por negligencia o estados de padecimientos por imperecia o por la ausencia de infraestructura adecuada. Este gobierno se ha jactado en reiteradas ocasiones que bajo la justificación de los fondos invertidos en la pandemia, en la que también ha fracasado, ha destinado recursos a la salud como ningún gobierno en el pasado. El caso de Roque Alonso y del INCAN muestran que más allá de la voluntad y la preparación que puedan tener algunos profesionales de la salud, las negligencias van a seguir registrándose por carecer de infraestructura apropiada y de un sistema que solo ha favorecido la precarización de la salud pública. Tenemos a dos personas muy calificadas, profesionales médicos, para hablar de estos temas y después ampliar al resto de la situación que atraviesa la salud en nuestro país. El doctor Carlos Morínigo, exministro de Salud, uno de ellos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a vos, a Richard, a Julio y a toda la teleaudiencia. Doctor Julio Rolón, director de INCAN. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Benjamín, Richard, Carlos. Un saludo a todos los trabajadores en su día. A las órdenes. Efectivamente, el Día de los Trabajadores. Y estamos acá. Y estamos acá. Hoy y mañana también, mañana feriado. Un feriado atípico, por cierto. Bueno, para poner un poco en contexto, ya veíamos el informe disparador, sin embargo, estamos ante presencia, bueno, de dos personas que administraron o administran, digamos, recursos públicos, conocen la realidad del país, uno en su carácter de exministro
y el otro como ex viceministro, pero actual director también del INCAN. Están muy consustanciados con lo que tiene que ver con materia de presupuesto y en materia de talentos y recursos humanos. Si bien es cierto, en los últimos años ha habido una importante inversión en lo que tiene que ver con la infraestructura, evidentemente hay situaciones que escapan todavía al grave problema de que, bueno, puedan ocurrir este tipo de inconvenientes, como lo describíamos, el de Roca Alonso y sobre todo también el del INCAN. ¿Qué tanto se ha avanzado? No sé si quién de los dos puede responder en materia de salud pública y en cuanto a atención. Evidentemente hay ciertos avances, pero estamos lejos todavía de una salud pública adecuada, doctores. Sí, a ver, tenemos que entrar en contexto de lo que fue la pandemia. En la pandemia nosotros recibimos muchísima inversión o muchísimos recursos para invertir, se hicieron reformas dentro del sistema de salud de emergencias, como fueron los hospitales de contingencia, que nos salvaron después de la situación. Pudimos soportar ese embate del COVID-19, que aumentamos las camas, hubo un aumento en terapia intensiva. Pudimos recibir esa cantidad de pacientes que sin haber hecho esa inversión en los hospitales de contingencia no lo hubiéramos logrado. Primero, porque las estructuras de nuestros hospitales de por sí ya deficitarias de años anteriores, en donde necesitábamos un crecimiento ya de mucho tiempo atrás, que no lo hacíamos porque no teníamos los recursos necesarios para hacerlo. Entonces, hay que diferenciar bien lo que se hizo durante la pandemia, que fue salvar el barco con la construcción o la realización de estos hospitales de contingencia en los distintos departamentos, en zona central y distintos departamentos, y no fue destinado para de repente reestructurar los hospitales que ya habían. Les doy el ejemplo, en el hospital donde yo estoy, el INERAN, por ejemplo. INERAN se hizo el hospital de contingencia que salvó miles de vidas, pero quedó como deuda el hospital antiguo, que tiene 75 años de edad, que ahora tiene que entrar a refacturarse y refaccionarse. Entonces, esa inversión que se realizó en crecimiento de salud pública se hizo de emergencia para salvar la situación. Ahora, a partir de ahora que pasó la pandemia, sí debemos dar un vistazo hacia adelante y reestructurar los hospitales que ya teníamos antes, y eso involucra mucho recurso económico. Por eso decíamos nosotros, y siempre le decíamos a Julio y al doctor Borba, que el presupuesto de salud debe triplicarse más o menos para seguir manteniendo esto e ir mejorando los demás hospitales. O sea, acá el tema es plata, acá el tema es económico. Necesitamos una voluntad política en la parte sanitaria para que esto siga manteniéndose lo que ya se hizo y mejorando lo que está mal hecho. Hay un nivel casi, casi hipocresía de parte nuestra en general, digo como sociedad, y de la dirigencia política, ni qué hablar, cuando se aborda el tema salud. Cuando arrancó la pandemia, muchos descubrieron de golpe las tremendas carencias del sistema de salud en Paraguay. Muchos políticos, gente de poder, y todos creímos en ese momento, tal vez con una dosis de ingenuidad muy alta, que muchos de estos problemas se iban a encarar de forma más efectiva a futuro. No solamente en salud, en redes, inexistencia de redes sociales, una serie de aspectos. Incluso se habló de reforma del Estado. Todos estábamos sorprendidos y apostando a eso. Pasó la pandemia. Entonces, Julio, y a vos también, Carlos, en relación a lo que mencionabas recién, ¿qué nos queda de aquello? Ahora volvemos a la realidad más o menos. La salud, básicamente, en líneas generales, tropieza con dificultades similares, aunque en materia de infraestructura se haya crecido en ciertas cuestiones, y los otros problemas. Volvimos a la prepandemia. ¿O cómo ves vos? Bueno, un poco para contextualizar, nosotros cuando arrancamos el gobierno teníamos un plan concreto de reforma de la salud pública que implicaba 3 pasos fundamentales. El primero, y lo hicimos en un lapso de 6 meses, el diagnóstico de la situación, tanto del sector público como del sector privado. Analizamos las inversiones reales del sector público. Dentro de esas inversiones estaban inclusive el pago de los famosos seguros privados por parte de algunas instituciones públicas
recibimos un informe al respecto del monto, de cuánto se invertía. Es decir, hicimos un diagnóstico de la situación del modelo apuntando a una reforma, y los otros dos pilares tenían que ver con la descentralización y con el cambio de modelo de financiamiento que se basaban en un estudio que habíamos hecho en Latinoamérica, fundamentalmente el modelo uruguayo y el chileno, que era nuestra base, digamos, sobre la cual empezamos a diseñar algo adaptado al país. Y el gran paso que íbamos a hacer iba a ser en el 2020, en el 2020, perdón, con la socialización de todo ese proceso. Y ahí viene la pandemia. Entonces, ¿qué pasó? Toda esa planificación que implicaba la reforma del modelo, la articulación intersectorial, porque hay que recordar que somos fragmentados y segmentados. Un todo sistema no integrado, digamos, ¿verdad? Sistema no integrado. Quedó de lado y empezamos una planificación de emergencia, como dijo Carlos, abocada a la respuesta inmediata de lo que se veía venir. Y todos los recursos financieros se enfocaron a lo que era la lucha contra el COVID. Y a partir de ahí, el tiempo que duró, solamente abocados a eso. Paralelamente hicimos algunas cuestiones, como por ejemplo la separación o la creación de 2 viceministerios, ya con una visión de que en algún momento el ministerio se convierta en un órgano rector, contralor y ya no prestador de servicios, como futura modificación estructural de lo que es la salud pública. Lo logramos y lo hicimos, pero eso no tuvo mucha trascendencia porque el COVID seguía demandando todo el esfuerzo y toda la concentración. Eso que vos planteas de que ahora volvemos al estadio anterior, implica necesariamente volver a retomar todos esos documentos que están ahí. El doctor Julio Borba está haciendo eso y obviamente a partir de la mitad de este año en adelante va nuevamente a plantear cuestiones fundamentales como la descentralización. Y sobre el punto nosotros fuimos muy claros con el presidente de la República de la necesidad de descentralizar. ¿Y qué es lo que es descentralizar? Uno dice, no es tirarle la responsabilidad sin respaldo a cualquiera y que se vea con sus problemas de salud. Es cumplir la ley. Centralización normativa, descentralización operativa. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, nosotros en su momento habíamos dicho, ¿qué te parece si empezamos con regiones sanitarias densamente pobladas y de alta demanda médica? Alto Paraná, Itapúa, Concepción, San Pedro. ¿Y qué planteábamos? Planteábamos que los recursos que habitualmente son todos centralizados se destinen de acuerdo a una necesidad real, para lo cual nosotros habíamos empezado, y me tocaba a mí liderar ese proceso, empezábamos los planes regionales de salud, que consistían en mesas alrededor de la cual poníamos las dificultades, las necesidades y establecíamos costos de inversión sobre esa realidad. Y todo eso debería nuevamente retomarse, porque definitivamente la salud pública no va a cambiar si no integramos el sistema, si no articulamos lo que tenemos, si no optimizamos los recursos financieros, que son pocos, si no aumentamos, como dice Carlos, necesitamos 3 o 4 veces más. 3.4% del Producto Interno Bruto se gasta en salud y la mitad sigue siendo gasto de bolsillo. Cuando que otros países, y el propio Banco Mundial en su momento dijo que 3.5% creo que es el despilfarro en el manejo histórico del presupuesto público. Es decir, si queremos realmente cambiar la salud pública, tendríamos que retomar lo que nosotros habíamos iniciado, que en coincidencia con muchos sectores era lo que se debería hacer, y sentarnos y diseñar un modelo acorde a nuestras necesidades. Que para mí en lo personal, pasa primero por la descentralización real. No una descentralización de que te dejo comprar 1000 sueritos o 50 antipiréticos. No, una descentralización real con compromiso local, tanto de autoridades electas como de autoridades sanitarias. Sin duda que podría ser una iniciativa interesante, ¿verdad? Que tenga, digamos, al poder administrador departamental como un eje también, por cierto. Pero suena muy bien, digamos, en la declaración y en la intención como una suerte de representación también, doctor Rolón, pero en realidad las urgencias son para ayer. Y se puede hablar de diseños a corto plazo, pero a corto plazo, por ejemplo, también tenemos aparentemente recortes ya incluso para el presupuesto de salud en el próximo año. Y no se va a cumplir esto de la utopía de duplicar, olvídense luego, o triplicar. Duplicar nomás, luego aumentar en un mínimo porcentaje no se va a dar en el corto plazo. Entonces, ¿qué soluciones reales y efectivas, doctor Rolón o doctor Moririo, se puede dar a corto plazo? Porque hoy tenemos esto que decíamos, recorte en el presupuesto público del Ministerio de Salud.
aranceles que se cobran, suben aranceles en el hospital de clínica que le sorprendan mucho, pero que pudo haber algún tipo de interpretación días pasados, pero ya la gente ve otra realidad, ya no ve que, digamos, el esfuerzo esté enfocado precisamente a mejorar la calidad del servicio. Bueno, en realidad nosotros, la gente tiene un poco de confusión de solamente decir que el Ministerio de Salud es el único encargado de la salud del Paraguay. Aquí tenemos entidades que deben apoyar la salud pública, que tienen recursos para apoyar la salud pública, que son las gobernaciones, las intendencias y todo lo que tiene que ver con el tema de consejos locales de salud, consejos regionales de salud, en donde ellos reciben dávidas por parte de Royalty, de parte de Itaipú, sobre todo zonas como por ejemplo de influencia de Yacinetá, que son Itapúa, todo Misiones y todo lo demás, y de Itaipú la parte de Alto Paraná y todo lo demás. Entonces aquí lo que hay que hacer es un diálogo real entre todos, así como dijo Julio, hacerle partícipe a todo el mundo, que tiene que ver con la salud regional. Nosotros acá en Capital tenemos Consejo Local de Salud, tenemos Consejo Local Departamental de Salud. ¿A qué se destinan estos fondos? Trabajan en conjunto con el Ministerio de Salud. Generalmente trabajan como islas. No hay una mancomunión de actuares. Entonces, ¿quién es el que sabe en realidad cómo está su región o cómo está la salud? O quién debería saber, ¿verdad? Entre comillas, cómo está el estado de salud de la población de un departamento. El gobernador. El gobernador es el presidente de la República de un departamento. Entonces, ese debe trabajar directamente con el ministro de Salud. Ahora, preguntémonos, ¿cuántas veces el ministro de Salud se reúne con un gobernador? Por lo menos una vez al mes tiene que reunirse con el gobernador y con todos los artífices políticos, porque esa es la función política del ministro de Salud, para ver cuáles son las necesidades en salud y articular. Eso deberíamos hacer de emergencia porque hay fondos en las gobernaciones y vimos que hay ejemplos acabados de que hay fondos, no se utilizan bien, va para la corrupción nuevamente. Entonces esos fondos deben estar destinados, si son para salud, pero en un plan establecido en conjunto con el Ministerio de Salud. Yo creo que eso sería lo más rápido para conseguir fondos y ver cómo podemos paliar las necesidades inmediatas de la ciudadanía. Paradójicamente, según encuestas que seguro ustedes manejan o tienen acceso a ellas, la salud no es un tema prioritario para el elector. Lo fue durante la pandemia, dejó de serlo cuando ésta bajó su intensidad. Y es el trabajo, es el estómago, llenar la panza, es la inseguridad. Y eso hace que a nivel de las dirigencias políticas no se le lleve mucho el apunte. Ni siquiera ocupa un lugar relativamente importante y serio en los discursos electoralistas. Pero al margen de los discursos electorales, falta todavía tiempo para las elecciones y para el traspaso de mando en el 2023. 1 año y medio. El presupuesto que se aprobó en el pasado periodo ya se acotó bastante y seguramente va a pasar algo similar o se va a mantener en línea general el año que viene. Entonces, ¿cuál es el punto de partida? Ustedes como médicos que están en el tema, tienen experiencia, fuiste ministro, vos ex ministro, estás al frente de un hospital. ¿Cuál es el punto de arranque? ¿Cómo empezamos a revertir una situación históricamente desfavorable? Yo creo que hay que aprovechar como una especie de efervescencia que hay sobre hacer algo en la salud pública. Porque a quien preguntes, contrariamente a lo que la encuesta puede pasar, la importancia se instaló. El reconocimiento del déficit histórico, y yo creo que este es un momento en donde todos tendríamos que ponernos de acuerdo en decir, bueno, vamos a hacer algo todos juntos, vamos a dejar un poco ciertas diferencias y busquemos el modelo que conviene, porque hay una ley, que es la 1032, que estructura claramente lo que puede ser el inicio de la transformación. Los consejos nacionales, el Consejo Nacional, los consejos locales, los consejos regionales, o sea, está todo en un papel muerto ahí, ¿verdad? Inclusive se habla de un Fondo Nacional de Salud que nunca se activó, y nunca se activó por la desconfianza que existe entre todos, porque implica que el Consejo Nacional diga quién va a administrar esos fondos, con qué equipo y cómo se va a distribuir, y nadie se anima a decir, bueno,
A partir de ahora, Carlos Morínigo goza de toda la confianza de la gente y él va a liderar el proceso de la creación del Fondo Nacional de Salud, que según la ley debería ser el que distribuya equitativamente los recursos para que nadie pase por lo que está pasando en algunas partes. Entonces, la ley está, yo creo que lo que falta es la voluntad. Y teniendo en cuenta la experiencia del COVID, como vos decís, aumentó un poco la sensibilidad sobre el tema de salud. Tenemos que aprovechar esto y poner como un norte la salud pública y decir, porque yo hice algo y lo hicimos todos, seguramente Carlos también, leí las propuestas de modelos de salud pública de otros equipos políticos, ¿verdad? Y todos coincidimos en la unificación, en la articulación. O sea, veo que hay una coincidencia en todo sentido. A lo mejor la diferencia está en que probablemente a mí me interese más la unidad de salud de la familia y a otros más potenciar los hospitales, pues eso son minucias, ¿verdad? Pero en esencia todos estamos de acuerdo que hay que modificar, que tenemos que unificar, que tenemos que reducir el gasto de bolsillo, que debemos optimizar los recursos, etcétera, etcétera. En lo básico estamos todos de acuerdo. Entonces la solución pasa por tener la voluntad de cambiar. Y ahora, en esta fase agonal de la política, como dice la teoría política, todo el mundo promete y todo el mundo sale a decir yo voy a hacer esto. Y bueno, que pongan por escrito y hagamos un gran consenso y sentémonos con gente con experiencia, como Carlos, como nosotros, y digamos, se conforma a partir de ahora el equipo nacional para modificar la salud pública. ¿Y eso qué va a implicar? Que Julio Borba, nuestro ministro, retome viejos papeles del inicio del gobierno y junte y arranquemos a partir de ahí. Y en esta campaña comprometámonos a que eso se dé efectivamente, si no a partir de lo que resta de este gobierno, a partir del siguiente. Pero no es difícil, es cuestión de voluntad. Nosotros sabemos lo que se vive en los hospitales. Él probablemente vivió en la médula espinal el problema, por su rol. Y sabe muy bien de qué se trata el sufrimiento de la gente y eso se puede modificar. Pero repito, es la voluntad. Y yo estoy viendo en muchos parlamentarios, porque lo vivimos, a mí me tocó articular con el Parlamento en su momento y todos tenían la predisposición. Todos estaban de acuerdo en todo. Todo lo que era apoyo a salud, firma. Por poco hojas en blanco, porque obviamente enfrente teníamos una catástrofe. Pero eso hay que mantener. Y así como decís, muchos como que volvieron al estadio anterior y es como que la salud sigue siendo una... Nosotros pues en salud siempre decíamos a la pucha, ¿cuándo es lo que nosotros vamos a ocupar un espacio? Porque todos nos llaman a nosotros para las campañas políticas, para hacer los favorcitos, para sumar puntos y ganar adherentes, pero nosotros no tenemos un rol protagónico en las decisiones. Y bueno, yo creo que esta es la oportunidad y tengo fe y confío en que se va a cambiar el modelo, pero repito, depende de la voluntad política. A propósito de eso, bueno, quería hacerte esta pregunta un poco después, pero ya que da pie, digamos. Evidentemente debe haber un acompañamiento político a este tipo de reformas o de cambios que pudiesen impulsarse, no solamente en el tema salud, sino en los otros ámbitos del quehacer nacional. ¿Vas a postular, digamos, ya no como consultor, sino como propiciante, es decir, una carrera política? ¿Estás analizando lanzarte a la arena política? Sí, yo tomé la decisión de pelear democráticamente por un lugar en el Parlamento. Considero que después de mi experiencia, el Parlamento es un lugar fundamental para la toma de decisiones. Y aspiro a una banca en el Senado. Por supuesto, esto significa poner a consideración de la ciudadanía mi candidatura, porque muchas veces ocurre que muchos te quieren pero no te quieren votar. Entonces yo no sé, yo voy a ofrecerme como una alternativa electoral más con mi experiencia y estoy seguro que voy a llegar al objetivo. Creo que puedo aportar muchísimo, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando vos te vas a una instancia como el Parlamento y encontrás un interlocutor que conoce de los temas, se vuelve mucho más fácil como un puente entre él y los demás y uno mismo. Entonces yo me imagino, por ejemplo, en el Senado formando un super equipo con Carlos y con todos, y yo aprovecho, ¿por qué no te presentás también para diputado? Le vamos a preguntar también a Carlos, le vamos a preguntar. Le lancé ya ahora en seco, disculpen, porque creo que tenemos que ocupar esos espacios democráticamente para poder aportar al país en el ámbito que más sabemos, que es la salud pública, y así mismo yo tomé esa decisión y en su momento seguramente vamos oficialmente a comunicar también. Doctor Morínigo. Yo creo que tengo que dar mucho más todavía en los hospitales. Yo amo la salud pública, creo que voy a seguir apoyando y tener un rol fundamental dentro de los hospitales o del hospital que me toque estar, ¿verdad? Yo quiero estar al lado de mi gente todavía, quizá en un futuro próximo, ¿eh? Me tire a la parte política, pero
ahora, de hecho, hago política sanitaria. Hago política sanitaria y me ofrezco a hacer el nexo desde los hospitales, Julio, para ustedes que pueden acceder a eso si llegan y no se olviden de nosotros en los hospitales. Y cuando vayamos a solicitar ayuda y a solicitar recursos, sepan y no se olviden de lo que nosotros pasamos en los hospitales. Y yo creo que eso no va a pasar contigo, porque igual que nosotros desde abajo estuvimos ahí. Y yo creo que voy a continuar en el hospital apoyando lo que es a mi pueblo, a mi gente, resolviendo problemas. Es lo que más me gusta. Todavía no me veo sentado en el Parlamento. Parece que ya tenemos un voto de otro. No, lo que pasa es que somos muy amigos y nosotros tenemos la experiencia de haber vivido el gremialismo en sus orígenes tratando de cambiar el estado de las cosas, porque cuando nosotros estábamos en la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, peleábamos por mejoras salariales, pero fundamentalmente por la mejora del presupuesto. Tanto es así que llegaba un momento, y te acordás, Carlos, nos llamaban a nosotros del Parlamento para trabajar sobre el presupuesto. Tenemos, digamos, como en memoria la Federación el gran mérito de haber pasado de 300.000 millones a casi 1.000 millones en inversión de insumos y medicamentos. Te estoy hablando de la época del 2005 al 2008. Y creo que este es un momento para, en lo personal, aportar mi grano de arena desde esa instancia y Dios quiera que logremos el objetivo. Ahora, la situación actual sigue siendo muy mala. La precariedad es muy grande. Las precariedades son muchas. No solamente en materia de normativas, de organización e integración del sistema y todos estos problemas que estaba planteando, sino incluso en las condiciones laborales de médicos, enfermeras, administrativos, las instalaciones. Tuvimos el caso reciente, Mariano Roque Alonso. Es un tema que grafica en cierta medida o retrata problemas mucho más extendidos en la salud pública de nuestro país. Sistema autoclave que funciona en lo que era una lavandería con conexiones eléctricas precarias, y derivó en una muerte, desgraciadamente. Condiciones de trabajo pesado que hacen que probablemente se equivoquen enfermeras y apliquen una sobredosis tremenda. Entonces, esta parte de las precariedades, la precarización laboral y todo el déficit de infraestructura, tienen que ser discusiones. Por eso yo decía, todo lo organizacional y los avances del sistema para ubicarnos en una posición mejor a nivel internacional, nosotros tenemos tareas muy básicas, primarias, sin resolver. ¿Cómo ordenamos por eso las prioridades del tema? Que la enfermera no se muera de hambre, que no tenga que hacer turnos terribles, los médicos también, y que la lavandería sea para lavar ropas y no para sistemas autoclaves. Entraste en un tema súper interesante y a la vez, así como es interesante, es extremadamente difícil de tratar. Los recursos humanos calificados en nuestro país todavía no son lo suficientes para la cobertura total del Sistema Nacional de Salud. La cantidad de horas que trabaja, el múltiple empleo, los múltiples contratos. Tengo 3 rubros en salud pública, tengo IPS, después tengo mi privado, voy corriendo de acá allá como taxi. La mayoría de las enfermeras tienen múltiples empleos y hay algunas que no tienen empleo y hay otras que tienen 2, 3 empleos. Entonces, depende de la capacidad del talento humano también eso. Y todo pasa por la parte económica. Uno va saltando de un lugar a otro lugar porque lo que gana no le alcanza para sobrevivir. Es mucho gasto lo que nosotros tenemos en formación, en movernos de aquí a allá. Entonces, uno busca múltiples empleos y en el medio de eso puede ocurrir, te quedas dormido, chocas. ¿Cuántos colegas han muerto accidentados? ¿Cuántos colegas se han equivocado por estar cansados de estar saltando de aquí a allá? Entonces, es un tema de fondo que hay que tratar y hacer un sincericidio, un análisis de la cantidad de recursos humanos que tenemos, porque ahora hay que hacer eso, porque se contrataron cientos de recursos humanos que ahora están ahí, están en el limbo, que implica gasto, implica mucho gasto para el Estado paraguayo, y este es el momento donde tenemos que hacer ese análisis, no solamente mirando en aumentar, sino que ver en la calidad de servicio que va a prestar ese recurso humano, a una buena paga, en las horas que tienen que ser, con los beneficios que tienen que tener. Y una vez hecho eso, vamos a ver las mejoras en un futuro. Pero debemos hacer esa reestructuración de los recursos humanos que tenemos. Y lo siguiente, el tema de que
es cierto, teníamos una malísima costumbre construir acá, no había un análisis arquitectónico de aquí vamos a construir la lavandería, un espacio tenemos, nuestros hospitales estaban todos ya sobrepasados, entonces haceme acá una pieza, poneme acá, voy a poner la lavandería, sin hacer un análisis crítico de si esa situación estaba bien hecha. Entonces, recursos físicos, todo lo que tiene que ver con estructura y todo eso, sería interesante también en un futuro destinar a otras entidades, como por ejemplo el Ministerio de Obras Públicas, que es el que construye las cosas. Nosotros deberíamos decirle como profesionales médicos, necesito un hospital de estas características, y ellos se encargan de construir ese hospital de esas características y se encargan del mantenimiento y nosotros nos encargamos de dar salud. Entonces, esa descentralización también de recursos necesitamos en salud pública. Y de planificación. Exactamente, de planificación. El caso, por ejemplo, de San Bernardino, el caso de Festival Yaumina, no había una asistencia. Probablemente la mujer no iba a sobrevivir, ¿verdad? Vita Aranda, pero el hecho, las circunstancias previas que desembocan, por ejemplo, en su traslado hasta el Hospital Nacional, que está, ponerle en línea recta a 20 kilómetros, fue toda una odisea, ¿verdad? Y todo eso porque no hay un hospital, bueno, el hospital de Cacupé probablemente pueda recibir, pero no hay ninguna cercana, digamos, en condiciones adecuadas. El caso de San Bernardino es un ejemplo nada más. Ahora el gobierno habla incluso de poder habilitar un hospital en breve en San Bernardino, pero el caso de San Bernardino se multiplica en otros puntos del interior del país. Y decía esto a propósito, hoy el presupuesto para este año 2022 del Ministerio de Salud Pública ronda los 8,2 billones de guaraníes. Es mucha plata, pero es incluso otra vez inferior al de otros ministerios, incluso el IPS, ¿verdad? Y aún así, entre IPS y el Ministerio de Salud Pública, seguimos teniendo estos déficits y esa precarización que hablaba recién Benjamín. Eso no se va a lograr de la noche a la mañana nomás, doctor. Lo que pasa es que el déficit es histórico y nuestro modelo de salud creció con una lógica hospitalocéntrica. O sea, se destinó muy poco a la prevención, menos del 10%. Yo sé que probablemente después de la pandemia todo lo que se planificó antes quedó solapado, pero nosotros empezamos con una planificación haciendo diagnósticos. Por eso que apostamos desde el inicio de este gobierno a la atención primaria en salud, por ejemplo, porque entendíamos que si pasábamos de un 10% de inversión en atención primaria a un 15 o un 20 por lo menos, íbamos a bajar la presión hospitalaria en un porcentaje similar mínimamente. O sea, todo eso estaba estudiado, pero el déficit es tan histórico y la construcción y la lógica del crecimiento de la salud siempre fue, y este es un detalle no menor, siempre fue de acuerdo a la voluntad de quien ostentaba el poder político local. Poneme un hospital acá, poneme un hospital allá, sin tener en cuenta el diagnóstico. Y yo siempre pongo ejemplo los hospitales que me tocaron dirigir. Uno de ellos es el de Ñembú, que fue instalado en una zona en donde ningún técnico te va a recomendar poner un hospital. Accesibilidad casi nula, dificultades para el crecimiento, o sea, todo lo que un técnico te dice que para no construir ahí, está ahí. Y como ese ejemplo, otros. El hospital de Barrio Obrero mismo, que empezó siendo un centro de salud allá hace 50 años, no pudo crecer más. Y es decir, que nunca hubo una verdadera planificación. Y yo creo que este es el momento de decir, señores, esto no puede más. Los hospitales que se construyeron de contingencia sirven, pero para eso, para contingencia, no para resolver el problema de fondo, porque yo no puedo instalar ahora toda la carga del hospital Inerán de Carlitos sobre esos pabellones que se construyeron, porque estructuralmente no están preparados para un modelo de gestión y de servicio de salud, digamos, en general, ¿verdad? Entonces, acá hay que retomar lo que nosotros al inicio del gobierno planteamos, insistir mucho sobre la atención primaria en salud como modelo fundamental para disminuir esas brechas de la atención de los pacientes, mejorar, inclusive lo que acaba de mencionar Carlos, nosotros quitamos la carga de la construcción de hospitales del ministerio y utilizamos el del sur y el de Coronel Oviedo como primeros dos modelos de experiencia para ver cómo el Ministerio de Obras Públicas encara eso. Y tan buena fue la experiencia que al principio era tipo llave en mano, ellos mismos se iban a encargar del equipamiento y dijimos, no, ustedes encárguense de las obras civiles y después en una segunda etapa, porque encargarse de ambas cosas generó muchos obstáculos y perdimos mucho tiempo. Es decir,
está el ejercicio. Por eso digo, todo lo que se tiene que hacer, se puede hacer. Hay una herramienta jurídica, lo que falta es la voluntad. Claro, y ese es el tema. Y también el tema es, hay que tener un balance más o menos común de qué es lo que pasó en el último periodo. Salud va a estar, la ciudadanía va a hacer su propio balance, pero es una necesidad como país saber qué pasó durante toda la pandemia, denuncias de corrupción, el tema de la vacuna, los muertos las muertes que podían haberse evitado. También hace parte de esta discusión, porque, insisto, va a ser tema de discusión incluso electoral, pero independientemente de lo electoral, es una discusión necesaria, que hay que cerrar un capítulo para decir hacia dónde vamos. Una cuestión puntual que tiene que ver con las condiciones laborales de los trabajadores de la salud. El gobierno remitió recientemente un proyecto al Congreso, el gobierno actual, diciendo en momentos electorales no se van a autorizar aumentos salariales, por ejemplo, y otras cosas también. Estamos en esos momentos electorales. ¿Qué opinan ustedes en el caso de los trabajadores de la salud? Y con la salvedad de que hay muchos contratos pendientes de definición que están ahí en una zona gris, que se habían contratado a muchas personas en periodo de pandemia y están en la nebulosa en este momento. ¿Qué hay que hacer con eso? Por mi experiencia, yo hoy puedo decir de que nada es tan rígido como para no ser cambiado. Y salud, si bien las medidas adoptadas son genéricas, siempre tiene que ser una excepción en cualquier momento. Es decir, y le habrá tocado a Carlos como ministro, ante cierto marco jurídico que restringe algo, el ministro de Salud tiene la opción de ir y presentar con argumentos para poder modificar eso excepcionalmente para la salud. Y en particular eso hemos hecho en varios gobiernos con respecto a aumentos salariales y aumento de contrataciones y aumento de todo lo que se necesitaba. Es decir, por más de que eso se haya hoy puesto así ante la opinión pública, yo creo que salud tiene que quedar excluida de cualquier decisión que restrinja el aumento de la respuesta. Y en salud la respuesta pasa por recursos financieros, fundamentalmente recursos humanos, infraestructura, equipos, medicamentos. Es decir, yo no puedo hoy, porque hay un decreto, decir, ¿sabes qué? A vos ya no te voy a poder atender porque yo no puedo contratar. No. Es más, yo creo que el presidente entiende eso y por eso es que siempre nos dio a nosotros la libertad de planificar y de plantear ante el equipo económico y ante la instancia que corresponda, y lo mismo va a hacer el ministro Julio Borba en este caso, porque por ejemplo nosotros hoy en el INCAN, después de este accidente, después de este error, necesitamos incorporar recursos humanos, porque dentro de los factores determinantes del ejercicio profesional está la sobrecarga laboral que implica mayor o menor cantidad de recursos humanos, está la infraestructura, está la disponibilidad de la tecnología, es un montón de factores y no estoy justificando, estoy simplemente describiendo la realidad en la que uno se mueve. Por lo tanto, si hoy va a haber restricción de contrataciones, nosotros tenemos como ministerio que ir y argumentar por qué deberían hacer una excepción con salud. Claro. Y si necesitamos recursos financieros para invertir más en compra de medicamentos, también tenemos que ir y mostrarle que el INCAN tuvo en los últimos 6 años un 40% de aumento de la demanda de servicios y que en los últimos 6 meses pasamos de hacer 1.300 quimios al mes a 1.800, sin aumentar la cantidad de recursos humanos, ni la carga horaria médica para vigilar el proceso. Entonces, salud no puede estar enfrascada en determinaciones o decisiones genéricas. ¿Por qué? Porque simplemente salud cambia del día a la noche. Es imposible. Es así. Lastimosamente tenemos que cerrar también este capítulo. Mañana es feriado, así que hay que dejarles también. Mañana es feriado. Seguramente van a estar trabajando también, como nosotros, ¿verdad? Este tema de la ley es importante porque no están estas excepciones en el proyecto, por lo menos remitido al Congreso por el Gobierno Nacional, en este día en particular, los trabajadores de salud sobre todo. Pero requiere de mucho más tiempo de discusión y de acciones, así es que esperamos contar con ustedes para próximas oportunidades. A las órdenes. Vamos a estar aquí. Gracias, Muchísimas doctor. gracias. Nosotros nos despedimos. Hasta el próximo domingo. Hasta el próximo. Gracias, Richard. Un gusto como siempre. Chao, chao. Adiós.